En relación con este tema de la moralidad, de la impunidad, yo creo que hay muchas cosas que podemos decir. Yo recuerdo que en el 97, cuando el ingeniero Cárdenas ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, le implicó a la izquierda un reto. Una izquierda, los que militamos en la izquierda desde tiempo atrás, de pronto teníamos que entrar a ocupar espacios públicos. La mayor parte de nosotros jamás había estado en una oficina como funcionario. Regularmente habíamos estado fuera de las oficinas, más bien protestando contra los funcionarios. O habíamos estado en la academia, o habíamos estado en otro lado. Y de pronto teníamos que ser funcionarios. El primer tema que se nos planteó a esa izquierda que empezaba a gobernar la ciudad era cómo hacer una administración pública donde no haya corrupción y donde la moralidad sea la base de la relación entre los funcionarios y los ciudadanos. Fue un asunto difícil, porque efectivamente venimos de una moral pública que metió el PRI, donde la tranza, donde el negocio, donde la utilización de la función pública para enriquecerse era pues normal. La gente lo veía normal, como una forma de retribución de los propios funcionarios. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba con un empresario, un mediano empresario, teníamos un conflicto, tenía un conflicto con una delegación donde yo estaba trabajando en Iztapalapa, y de plano ofreció dinero. Bueno, a ver, pues ya cómo va. Evidentemente, pues el planteamiento de este lado, ya, ¿qué le pasa, no? Es más, traigan a la policía, este cuate no puede estar aquí haciendo ese tipo de acciones. Y este cuate volteó y me decía, pues es que ustedes ya no los entienden, esos cuates de izquierda. Dice, a ver, o hay dos opciones, o no saben hacer cómo son las cosas, cómo transar sin que los descubran, y eso es muy fácil porque yo se los enseño, o son muy pendejos y eso no tiene solución, decía. Entonces, pero la visión que tenía era esa: si no agarras dinero, pues quiere decir que no entiendes lo que es la política. Fue muy difícil en ese sentido imponer una visión de los funcionarios públicos a partir del Distrito Federal que cambiara la mentalidad. Nos metimos en eso, trabajamos en eso, y yo creo que cambió en muchos sentidos, y tan es así pues que la ciudadanía reiteró la decisión de que la izquierda siguiera gobernando. Sin embargo, esto no ha sido un tema que haya sido el tema central después de eso en toda la izquierda. Mañana vamos a hablar de ese tema, pero yo adelanto, ¿quién debía de ser una barrera muy clara en contra de la corrupción, en la idea de cambiar la idea de la relación ciudadanos-funcionarios? La izquierda. La izquierda tendría que ser, con su ejemplo, un claro elemento de cómo se puede gobernar de manera diferente. Y aquí lo digo con toda responsabilidad, no ha sido así en todos los casos. No ha sido así, y bueno, tenemos casos de gente, de gobiernos de la izquierda, pues que se han metido a este tipo de cosas, donde el asunto de la moralidad no ha sido lo más importante, y donde evidentemente también la gente en muchas partes de la República pues repele eso y dice, pues a ver, son iguales, ¿por qué critican si cuando gobiernan no hacen lo? Entonces es un asunto primero ejemplar. Tiene que haber desde quien puede hacerlo, y en ese sentido coincido que debe ser la izquierda, una visión muy clara donde el asunto del cambio en los valores, en la relación de la ciudadanía con los funcionarios, tiene que ser fundamental. Tiene que haber ética, tiene que haber moralidad. Y en este sentido, yo creo, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador es una de sus fortalezas. Evidentemente, a Andrés Manuel López Obrador le han buscado por todos lados para ver por dónde entrarle. No le han encontrado absolutamente nada. Y evidentemente eso le da una calidad moral para... Entonces yo digo, el asunto de la calidad moral que puede tener un movimiento social, un partido político,
para reclamar una transformación de una cultura política que se metió desde el PRI, que se ha mantenido y que no hemos podido cambiar, es eso. Es a través del ejemplo, a través de acciones muy claras y a través de todo un proceso que implique modificar de raíz este asunto de la impunidad, que además pasa por otro tema, que aquí ya se señalaba. Las dimensiones de este tema son muy grandes. Tenemos una visión donde de pronto, si hay un robo, un ratero, un señor que roba, bueno, pues nos vamos en contra de él y planteamos, bueno, pues que hay problema, o que hubo una pequeña corrupción en algún lado. Señores, los bancos, los banqueros no nos roban todos los días. No nos cobran por el dinero que metemos, nos cobran por el dinero que sacamos, por tener una cuenta, por cambiar un cheque. Eso no puede ser, no se da en ninguna parte. Y para ellos eso es negocio, no es corrupción y no es amoral. Tenemos que cambiar también los valores a través del cual juzgamos las cosas. O este señor que ahora metió en bancarrota Mexicana, que se le dio Mexicana, se la da el Estado, se roba el dinero, hay una enorme corrupción y la deja y no pasa nada. Y al rato lo van a premiar como a los que les dieron las carreteras y al ratito se enriquecieron y las vuelve a comprar el gobierno. Eso no es corrupción, eso no es amoral. Y resulta que esta sociedad, la televisión, los medios, pues eso no hay problema, y eso es impunidad, una impunidad social, no solamente porque se le juzgue o no, sino porque la propia sociedad de pronto ese tipo de cosas las considera como normales y se carga la mano a lo que está abajo, ¿no? a toda esa minucia que evidentemente hay que quitar, pero que no es el tema central de un proceso que debe ser un cambio mucho más amplio. Bien. Pues muchas gracias a Ricardo Ruiz, a Martín Batres, a Diego Valadez, a Manuel Oropesa, a San Juana, que hoy ha estado controlada, a Roberto Rico, a Héctor Díaz Polanco. Gracias. Este es el segundo día de una reflexión que va a durar 3 días. Yo creo que esto es un buen ejercicio, ¿no? Ir construyendo a través de la conversación una serie de ideas, y creo que mañana intentaremos un aterrizaje en términos de proponer un camino o los caminos, ¿no? Esto de un camino suena muy stalinista, los caminos de la salida o las posibilidades. Y muchas gracias. Esto es Para Leer en Libertad, la Feria del Libro Para Leer la Gran Alameda, que demuestra, entre otras cosas, que no necesitamos al Estado para construir sociedad civil democrática, podemos hacerlo. Yo creo que en el orden de las impunidades tenemos una larga serie de temas que podrían plantearse. Por ejemplo, la pederastia. El alto clero mexicano ha reconocido los actos de pederastia y los ha reconocido también el señor Ratzinger. ¿Cuántos juicios se han incoado con relación a los pederastas? Ninguno. Allí hay, por tanto, dos cosas. Por parte del clero, encubrimiento, y por parte de las autoridades, la aplicación de un fuero de facto que es contrario a la Constitución. Tendrían que proceder contra los que están confesos. Ahora, ¿qué ocurre si no se procede? ¿Qué ocurre en el caso de un procurador general de la República que, conociendo un delito que ha sido reconocido por las autoridades, no actúa? Ahí procede el juicio político. De manera que tenemos instrumentos. En segundo lugar, creo que sí es importante lo que han dicho varios de los presentes en esta mesa. También hay que ser autocríticos, porque efectivamente la corrupción no es un monopolio de la derecha. En este momento, en el país, hay 32 jefes de gobierno local de todos los partidos.
y lamentablemente no podemos decir que en esas 32 entidades no haya corrupción. De manera que también tenemos que advertir que si hay corrupción, no es solo un problema de voluntarismo ni de idoneidad ética de las personas, es también un problema del arreglo de las instituciones. Tenemos que darle una nueva forma a las instituciones para que su comportamiento sea más controlado. Mientras no haya control del poder, y en México no hay control del poder, no tendremos instituciones responsables. Tenemos libertades públicas, no lo podemos negar, estamos aquí y estamos diciendo todo lo que queremos, todo lo que pensamos sin ninguna cortapisa, y saldremos a caminar y no nos pasará nada. Eso es lo que nos venden como democracia, y el poder público nos dice, vean cuán demócratas somos porque permitimos que peroren en contra de nosotros. Eso no es cierto. Las libertades públicas son solo una parte de la democracia. La otra parte son las responsabilidades políticas, y esas son las que no existen. Por tanto, la impunidad está propiciada no solo por los tribunales, no es un asunto solo de tribunales, es también un asunto de política, de tener buenos representantes, buenos congresos locales y federal, y que allí se ejerzan y exijan cuentas con relación a los gobernantes. Y termino con una prevención que creo que vale la pena. Se mencionaba el caso de Michoacán, lo mencionaba Ricardo. Bueno, Michoacán, el famoso michoacanazo, demostró ser toda una impostura y una trama electoral. Pero hubo un juez de distrito que tuvo el valor cívico y la congruencia profesional para establecerlo así y para poner en libertad a mucha gente. Cuando nosotros descalificamos por completo a todo un poder judicial, estamos siendo injustos. Así haya uno honesto, tenemos que hacer la salvedad. Como también hay gente honesta hasta en la policía. Hay gente honesta en todas partes, porque los mexicanos somos gente honesta. A muchos los echan a perder, pero muchos siguen siendo honestos. Y cuando los descalificamos a todos, queridas amigas, queridos amigos, ¿saben lo que pasa? Dicen, esos de la izquierda nos amenazan porque somos honestos y no nos reconocen. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que matizar nuestro lenguaje. Tenemos que efectivamente ser muy duros con todos los que prevarican, pero tenemos que reconocer que cuando haya salvedades, esas también deben ser reconocidas. Así construiremos una nación